Luego que en Wuhan, China, se registra el inicio de la pandemia de COVID-19, un estudio descubrió que varios de los pacientes varones en edad productiva, tras padecer la enfermedad, mostraban síntomas post-COVID como la disfunción eréctil, disminución de esperma y otras irregularidades a partir de este contagio. Uno de estos estudios que analiza los síntomas post-COVID en varones fue el de la Universidad Vergata en Roma, Italia, donde se indica de cómo el virus genera daños al sistema vascular en el órgano sexual masculino. Sin embargo, este es uno de los tantos efectos, porque el COVID-19 se ha encontrado igualmente en los riñones y puede generar en pacientes afectados por otras enfermedades crónicas complicaciones mayores. La disfunción eréctil es una complicación que a su vez trae otro factor, que es la salud mental del paciente. Otros síntomas post-COVID detectados en personas que han padecido COVID es la disminución del olfato y el gusto. Cuando estos se presentan en pacientes con rinitis, la irregularidad es más prolongada, luego que el paciente pueda ser dado de alta. A estos temas hay que agregar que la mayoría de los pacientes que están ocupando las salas COVID y la unidad de cuidados intensivos son personas que no se han vacunado. Como una medida preventiva, los científicos y el Ministerio de Salud de Panamá invitan a los panameños a vacunarse con las 2 vacunas que se inoculan en el país. Las vacunas en el país que han sido negociados son las de la casa de Pfizer y AstraZeneca. Ambas vacunas han demostrado efectividad contra el COVID y sus variantes Gamma y Delta. Este jueves, en A Profundidad, conversamos con la viceministra de Salud, Ivette Berrío, y la uróloga Celeste Alston Bernal, con quienes conversamos sobre los efectos post-COVID. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. Les saluda Carlos Iván Rivera, acompañado de Jorge Luis Sánchez. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes relacionados al COVID-19, entre ellos vacunación, también efectos secundarios. Hoy vamos a hablar con especialistas en cuanto a todos estos temas que de pronto usted conoce o se está haciendo la pregunta en su hogar. Hoy se lo vamos a responder con especialistas. Jorge, ¿cómo estás? Bien, Carlos, tenemos 2 invitadas, 2 damas, es interesante, profesionales, ambas de la medicina. Está con nosotros la viceministra de Salud, Ivette Berrío, y la doctora Celeste Alston Bernal, uróloga, porque como ya como dijiste, vamos a hablar el tema del COVID, de la vacunación, de los síntomas post-COVID, que tal vez una de las maneras de tratar de llevar a la gente a comprender y medir cómo el COVID no solamente si sobrevives te pueda trastocar un poco la vida. Pero vamos a comenzar con la viceministra de Salud. Viceministra, la pregunta obligatoria, hay muy pocos pacientes entrando de edades adultos mayores. ¿Cuáles son las edades que están ahorita mismo afectadas por el COVID? Muy buenos días. Para mí es un honor poder participar con ustedes. Muy contenta de ver a la doctora Celeste Alston en esta entrevista también, colega, compañera, amiga, y agradezco pues la oportunidad. Con respecto a su pregunta, quiero comentar que efectivamente hemos estado observando que el ingreso a los diferentes hospitales a nivel nacional de conciudadanos con COVID-19 son aquellos que oscilan en edades entre 30, 40 años, menos de 50 años. Por supuesto, no hemos observado ingresos de adultos mayores en esta etapa de la pandemia. Y estamos relacionando esta situación con los efectos positivos de la vacunación, porque el grupo que inicialmente se vacunó fue aquel de ciudadanos con edades de mayores de 60 años y enfermedades crónicas. Bien, Jorge, como mencionas, también nos acompaña la doctora Celeste Alston, porque hay otras afectaciones que se están descubriendo para las pacientes o personas que han sufrido el COVID-19, que aparte de afectaciones pulmonares, doctora, también las investigaciones han arrojado otro tipo de secuelas que deja en el organismo el COVID-19. Siguiendo el dato que nos acaba de dar la doctora,
que el grupo de edad en donde se está manifestando más el COVID es la edad reproductiva del varón. No estamos viendo COVID en los pacientes 60, 70 años, estamos viendo COVID en los varones jóvenes, en los varones en edad reproductiva, en edad productiva laboral. Ahora, ¿qué pasa en el varón con el COVID? Estamos muy acostumbrados a enfocarnos únicamente en el pulmón, obviamente porque esto es lo que va a llevar a la muerte al paciente. Pero después de que ese paciente sobrevive al COVID, ¿qué más puede haber? Hablamos del síndrome post-COVID y se han ido viendo ciertas cosas y esta entrevista supongo tiene mucho que ver con los últimos estudios que han surgido donde se habla de los problemas que puede causar en el varón en la función eréctil y en la fertilidad. Y pues todos sabemos, pues los que estamos muy pendientes del COVID, que va a producir un daño en el pulmón porque daña los vasos sanguíneos que tiene que ver con el pulmón. Pero aparte de dañar los vasos sanguíneos que tiene que ver con el pulmón, altera los vasos sanguíneos de todo el organismo. Y la erección tiene que ver con la circulación. De hecho, la erección es un evento vascular. El pene, para que tenga una erección, es simplemente las venas y las arterias que se llenan de sangre. Ahora, si esas venas y arterias están alteradas, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Los problemas de erección en el varón pues, son de muchas causas. Presión alta, diabetes y también problemas psicológicos. Dentro del síndrome post-COVID está muy reconocido que hay un distrés psicológico marcado. Eso también va a afectar la función eréctil del varón, sobre todo del grupo de varón jóvenes, que es donde más tenemos la incidencia de casos. Entonces creo que esto es un llamado claro de atención a los jóvenes, de pues que no piensen que pues yo tengo una superinmunidad y me va a dar COVID y no me voy a morir, pero puede tener secuelas importantes. Claro. Doctora Celeste, interesante lo que acaba de mencionar, porque hacia el inicio de 2020 salió quizá el primer estudio con los pacientes Wuhan, los varones Wuhan, donde se detectó que algunos estaban mostrando impotencia, otros estaban mostrando un bajo conteo de esperma. ¿Ha habido en Panamá pacientes con esa característica post-COVID en sus prácticas médicas o en las prácticas médicas de urólogos? Sí, los pacientes están consultando por problemas en la erección. Uno no lo va a ligar directamente con el COVID, pero pues muchos sí le manifiestan, yo pasé por COVID, me dio COVID. Muchos pacientes de los que uno recibe en la consulta dice, me dio COVID, y uno queda, pues ya se va haciendo como el día a día de que el paciente te diga, yo pasé por COVID. Pero como les mencioné, los factores que producen una disfunción eréctil no es un factor puntual. Obviamente cuando va un paciente con esa patología uno va a ver, ¿tiene problemas de colesterol? Sí, no. ¿Es hipertenso? Sí, no. ¿Es diabético? Sí, no. Claro. Muchas cosas. Otras cosas que también puede alterar la erección es los niveles de testosterona, que es otro punto donde también puede afectar el COVID y que es otro pues mecanismo diferente. Claro. Todos estamos relacionados con el tema del COVID después de qué es lo que ocasiona en el organismo, ¿no? Una vez que entra el virus, el organismo se defiende, ¿sí? Comienza a producir muchísimas sustancias para tratar de atacar el virus, que es lo que llaman la tormenta de descarga de todo tipo de sustancias, interleuquinas, interferón, para tratar de atacar el virus. Pero al atacar el virus, también ataca el organismo. Los mismos medicamentos que se pueden utilizar también pueden atacar el organismo. Las fiebres que se producen durante la enfermedad también pueden alterar el testículo. Claro. Ve el panorama, son muchas cosas que realmente lo pueden afectar. Uno está relacionado con enfermedades virales que pueden atacar el testículo, que uno rápidamente las reconoce, parotiditis, papera. Exacto. Que se me bajó la papera al testículo y se inflamó el testículo. Son una orquitis post-papera. ¿Y la papera qué es? Es un virus. Es un virus. Y también hay casos en que el COVID se puede ir al testículo y producir una inflamación en el testículo. Entonces, todas estas cosas
no es que todo el que le va a dar COVID le va a dar orquitis por COVID, pero sí puede ocurrir y lo que le menciono son muchos factores que lo pueden afectar y que de hecho pues están en estudios para decir, bueno, ¿va a afectar a largo plazo la fertilidad, sí o no? No. Claro. Quiero aprovechar con la doctora, la viceministra, la parte médica de ella es otorrinolaringóloga, quizás uno de los vehículos más vinculados al COVID. Doctora, en su práctica está de viceministra, pero como especialista, ¿hay síntomas post-COVID de pacientes también en esa área que usted estudia? ¿Es especialista? Sí, por supuesto. Inicialmente, cuando se manifestó la enfermedad, uno de los órganos más afectados es el olfato. La nariz se ve afectada justamente porque es la vía de ingreso o una de las vías de ingreso del virus, y nosotros hemos observado que en los pacientes con clínica de COVID-19, una de las manifestaciones es la anosmia. El paciente deja de percibir los olores y de identificar los olores. Y es una manifestación en donde se ha afectado las terminaciones nerviosas que se encuentran en la nariz. Entonces nosotros observamos esto en todas las edades de pacientes que han padecido COVID, independientemente si el cuadro es grave o no. El paciente inicialmente comienza a dejar, primero, no percibe los olores y sencillamente llega un momento en que debe intentar respirar por la boca, porque ya toda la vía respiratoria superior se ha afectado. Rápidamente entonces afecta la vía respiratoria inferior y los pulmones. Sobre ese mismo punto, doctora Berrío, ¿qué tiempo promedio una persona puede recobrar el olfato después de COVID? Porque hemos hablado de personas quizás ha pasado un mes, 2 meses y aún dicen, no siento el sabor a las cosas igual, no siento los olores igual que antes. ¿Qué tiempo perdura y a qué se debe? Que aún ya haber pasado la fase crítica del COVID, aún no puedan tener Sí, ese... es muy interesante su pregunta porque depende de muchos factores y las características de los pacientes, los efectos secundarios y también la misma clínica de COVID no se desarrolla igual. Hay pacientes, por ejemplo, que padecen COVID, pero que antes del COVID padecían rinitis crónica. Entonces, esos pacientes van a experimentar una clínica de pérdida del olfato mucho más prolongada que otras personas que no padecían rinitis crónica. En nuestro país, por las condiciones climáticas, tenemos muchas personas con rinitis crónicas de todas las edades, y estas personas las hemos visto con una reacción mucho mayor a nivel de la vía respiratoria superior. Por supuesto que nosotros ante esto recomendamos continuar las evaluaciones luego de haber superado el COVID. Hay una clínica post-COVID que ya se está, digamos, desarrollando tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social, justamente para identificar los padecimientos luego de haber experimentado el COVID-19. Es necesario evaluar a las personas, es necesario darles seguimiento, también es necesario elegir el tratamiento adecuado de acuerdo a la manifestación clínica que muestra cada persona. Pero es muy difícil hablar de tiempo. Claro. Porque las características de las personas son diferentes, las edades tienen mucho que ver y, por supuesto, si padece o no alguna enfermedad secundaria. Sí, definitivamente la doctora Berrío menciona algo de el panameño por el clima, por la humedad, sufre mucho de rinitis, y hay algunos que pues tenemos mayores o menores grados de rinitis, entonces la afectación, como usted es especialista lo ha dicho, va a depender de eso. Pero doctora Alston, la doctora Berrío mencionaba estos pacientes. ¿Hay pudieran estos pacientes post-COVID tener alguna posibilidad de reversión? Lo que interesante es que quisiéramos que el varón panameño, igual la mujer, entiendan la necesidad de vacunación. ¿Por qué arriesgarte a tener un problema de infertilidad?
¿Por qué arriesgarte a tener un problema de disfunción eréctil a tan temprana edad como usted lo menciona? Si la vacuna está ahí a la mano, las autoridades están vacunando a las personas. Entonces, ese llamado, ¿eso es reversible o no es reversible si el paciente, dentro de los estudios que usted ha visto? Bien. Los estudios que hay ahora están relacionados con comparación de pacientes, pacientes post-COVID, pacientes negativos de COVID. Es un número pequeño de pacientes, pero lo que sí se ve es que el paciente que ha presentado COVID tiene síntomas más marcados, de acuerdo a un cuestionario específico para disfunción eréctil versus los pacientes que no. Y que el tratamiento para esos pacientes va a ser igual que el tratamiento que se da para disfunción eréctil de cualquier paciente. Que si va a ser reversible o no, todavía no se sabe. Que si las complicaciones relacionadas con fertilidad va a ser reversible o no, todavía no se sabe. Entonces, ante la incertidumbre de si esto va a ser reversible o no, ¿qué es mejor? ¿Prevenir o tratar? Definitivamente que es mucho más barato prevenir, sobre todo que no sabemos si va a ser reversible o no. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Voy a tener disfunción eréctil 2 meses y pum, pan, se acabó, voy a estar igual de nuevo, ¿me vacuno o no me vacuno? Listo. Pero ¿cómo usted sabe si es reversible o no? Nadie sabe todavía porque esta es una enfermedad de la que estamos aprendiendo todos. Y si tiene la oportunidad de vacunarse y evitar que pase, si tiene la oportunidad de ponerse su mascarilla y evitar que pase, si tiene la oportunidad de no reunirse con un montón de gente que no conoce y contaminarse, entonces no lo haga y prevenga. De esto estamos aprendiendo todos. Más adelante, quién sabe, nos dirá, ¿sabe qué? Esto es igual que la papera, que afecta el testículo y lo atrofia, y ahí no va a pasar más espermatozoides más nunca. Puede que diga eso, o que diga, ¿sabe qué? Después de 3 meses, o 5 meses, o 6 meses, evaluamos la producción de espermatozoides y se recupera. Eso no lo sabe nadie todavía. Lo que sí sabemos es que hay una vacuna que está disponible, que es gratuita y que puede evitar que usted se contagie o que contagie a un cercano. Que esto es mucho más para los jóvenes. Y recalco una vez más en los números. No son los pacientes de 70 y 80 años que ya tuvieron sus hijos y que tienen nietos. Esto está afectando al varón joven. Y es diferente en la mujer. En la mujer ya pues hay evidencia de que la vacuna no pasa nada con la carga ovárica. Claro. Las mujeres nacen con los óvulos que van a tener durante toda su vida y no les afecta. El varón cada 72 días va a formar sus espermatozoides nuevos. Ahora, si yo daño la fábrica, ¿qué voy a producir? Nada. Claro, doctor. Y ahí es interesante, y perdón, Carlos, porque me remito a otro estudio que se hizo paralelamente en el 2020 sobre que el virus, como usted lo menciona, así como el de la papera, puede afectar al varón. No es que va a afectar a todos los varones, pero puede afectar al varón en el área testicular. En el caso del COVID, al ser un virus, igual se aloja, tal vez en la mujer no, pero en el varón el mayor receptáculo es el área testicular. ¿Es así? Bueno, ya nos vamos un poquito más fino, ¿no? Pero vamos un poquito más fino si usted quiere. Claro. Hay unos tipo de marcadores o tipo de enzimas que atraen o que el virus tiene afinidad porque puede crear una proteína que lo mantiene vivo. Uh-huh. En el testículo, en las paredes del testículo, en los vasos donde se van a desarrollar las células testiculares, los espermatozoides, y el otro tipo de célula que va a producir la testosterona. Recordemos, el testículo tiene 2 funciones. Ajá. Una, producir espermatozoides, que son las células de Sertoli, y otra, producir testosterona, que son las células de Leydig. El testículo es súper importante, ¿eh? No es una bolita ahí para estar guindando nada más, es súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Esas células tienen una sustancia que se llama enzima convertidora de angiotensina. Eso ayuda a la formación del testículo, ayuda a que las células de Leydig también produzcan testosterona. Pero ese tipo de sustancia también lo utiliza el virus. Entonces es como un imán. Ajá. Irme ahí porque ahí hay lo que me va a mí mantener vivo. Entonces, esa es una de las razones, una de las cosas que se encontró
en este estudio donde se hicieron biopsias de testículo y que en algunos pacientes se encontró que había presencia del virus en el testículo. Y como usted lo dice, no es que a todos, porque a todos los que se le hizo biopsia no se encontró el virus ahí, pero ¿cómo decir que a usted sí y a usted no? O sea, Exacto. no hay una No hay manera forma. de definir quién sí, quién no. No lo sabemos al momento. ¿Ok? Entonces, son cosas muy interesantes que se van a ir aprendiendo y obviamente se va a seguir estudiando muchísimo más y se va a seguir descubriendo qué pasa en el sistema del varón. Es muy diferente, es muy complejo. Y pues la testosterona, como hablábamos, tiene que ver con el deseo sexual, tiene que ver con la formación de masa muscular, tiene que ver con la vitalidad, con el ánimo. ¿Okay? Entonces, al tener niveles bajos de testosterona, todas esas cosas se van a afectar. Y tiene algo, obviamente, indirecta y directamente que ver también con la función eréctil. Entonces, si a los varones no le preocupa si había dudas, contagiar a alguien, pues sepa que se va a afectar su masculinidad y creo que ¡tan! Ahí golpeamos. ha dado en el clavo, porque si había dudas de la necesidad de vacunarse, hoy usted ha revelado, doctora, magistralmente las razones por las cuales no solamente los varones deben estar interesados, sino las esposas también deben estar interesadas que por se vacunen. supuesto, y las mamás, y las porque mamás, después no voy a tener nietos. Así es. O sea, no sabemos qué envergadura va a tener esto a Totalmente. futuro. Por supuesto. Y bueno, uno dirá que bueno, le da más a las mujeres. Falso. Sí. No están tan lejos, ¿no? Están como creo que 52%. Sí, el varones. tema es justamente la afección y el post-COVID. Ajá. Allí es donde se va a marcar la diferencia. No solamente porque sea mujer o varón, sino la clínica post-COVID. ¿Qué queda después de haber padecido COVID? ¿Y qué pasa al que le da COVID asintomático? Exacto. Que son los pacientes más Más jóvenes. jóvenes, ¿okay? así es. Que no aparecen registrados en la gráfica, Sí. en las estadísticas, porque simplemente no me dio ningún síntoma y de hecho no me hice Y no ningún fui al examen hospital. Exacto. ¿Qué va a pasar con la fertilidad de esos muchachos? ¿Okay? Entonces, jóvenes, a cuidarse. Estoy como que hablando directamente. Es que es así, o sea, nosotros todo este tiempo es justamente para impactar en la mente de las personas que están viendo este programa, porque hay muchas dudas que crecen ante opiniones que no son expertas, ante opiniones que sencillamente son antivacunas, pero no tienen ninguna base científica para decir por qué no se vacunan. Entonces, este programa es justamente para llamar la atención sobre los estudios clínicos, los estudios científicos serios. que invitan, estudios serios que invitan a pensar si es posible tomar una decisión que salve mi vida, que sí la hay, ante escuchar a personas no expertas que tienen una opinión personal y que influyen lamentablemente en la toma de decisiones si vacunarse o no. Entonces, hoy hemos podido observar que estudios científicos invitan a que usted se proteja su vida y la de su familia y también su sistema, su sistema reproductivo, porque de eso emana la vida, ¿no? Doctora Berrío y viceministra de Salud, ese es un punto que con lo que ha mencionado la doctora Celeste, creo que esos jóvenes que todos los fines de semana los vemos de fiesta en fiesta, los vemos sin mascarilla en el transporte público, en las calles, haciendo caso omiso al llamado que hacen las autoridades, deben de crear conciencia de que es algo que de pronto sí les va a afectar, aunque no lo vamos a encontrar en su mayoría en la UCI o en hospitalización, pero sí lo va a estar afectando. Y sobre ese punto, en cuanto al tema de la vacunación, y que usted ha estado al frente desde el inicio, en cuanto a ese compromiso de que Panamá tenga la mayor cantidad de vacuna para poder inmunizar a la población en su mayoría, ayer se hizo un anuncio importante por parte del presidente de la República, en la cual ya inician algún tipo de vacunación masiva, se puede decir, en ciertos circuitos, y más aún cuando se espera que en lo que queda de este mes se dé una llegada muy importante de dosis a nuestro país. Así es, como anunció el señor presidente de la República, el gobierno nacional ha estado
haciendo grandes esfuerzos, enormes esfuerzos para traer vacuna a nuestro país en un tiempo en donde es más necesario por los niveles de contagio que se dio en nuestro país. Sin embargo, como equipo de Panamá logramos llegar a acuerdos que hoy en día nos permiten recibir cantidades importantes de vacuna para poder ofrecerle al pueblo nacional para proteger su vida. Nosotros en esta etapa estamos recibiendo una importante cantidad de vacunas de la casa Pfizer. Nosotros vamos a recibir en esta semana más de 400,000 dosis por el acuerdo bilateral y también por el acuerdo multilateral COVAX. Recibimos una cantidad importante de vacunas esta semana y ello va a completar más las que vamos a recibir la siguiente semana. Vamos a completar un poco más del 1.000.000 de vacunas para el mes de julio, así como lo anunció el señor presidente de la República. Estamos en un punto en donde el gobierno nacional comienza a, digamos, ampliar o a intensificar el proceso de vacunación a nivel nacional. Y desde un principio lo dijimos, es un proceso dinámico, ya que nosotros dependemos de la llegada de las vacunas. Si bien es cierto, el inicio fue un poco menor, con grupos pequeños, porque los laboratorios también están dándole vacunas a otros países mucho más grandes que Panamá. Sin embargo, nosotros en los acuerdos logramos llegar a un punto en donde en tiempos de pandemia podemos recibir cantidades importantes para ofrecer a la población la vacuna segura y eficaz contra el COVID-19. Viceministra, y sobre ese punto quizás sería también importante hacer esa aclaración a la población que de pronto están esperando este momento ser vacunado con Pfizer y no con AstraZeneca. Sí nos gustaría que hiciera esa comparación de esas dos vacunas, porque la población quizás está un poco reacia y estoy soportando y estoy esperando hasta que llegue a mi lugar la Pfizer y no ponerme AstraZeneca. Sin embargo, yo estoy poniendo en riesgo mi vida al no acudir a vacunarme en este momento. Mire, aquí hay algo muy importante. La mejor vacuna es la que te pongas. Nosotros como país y como equipo negociador logramos, gracias a Dios, llegar a acuerdos con las dos casas principales que ofrecen una vacuna con un alto porcentaje de seguridad y un alto porcentaje de eficacia. Ese era el norte y nosotros logramos alcanzarlo. En este momento, Panamá cuenta con las dos vacunas que a nivel mundial han podido tener un efecto importante, inclusive en las cepas más complicadas, que son la Gamma y la Delta, identificadas en el mundo entero, sobre todo en países puntuales de Europa y Asia. Y estas dos vacunas son las principales, con un efecto altísimo, con una eficacia y con una efectividad. Y a nosotros nos da mucha tranquilidad saber que justamente esas son las dos vacunas que tiene nuestro país. Y quiero decirles que ambas son las principales que están usando o que están intentando algunos países adquirir, justamente por su nivel de eficacia. Yo personalmente considero que la mejor es la que te toca, es la que te pongas. Hay que vacunarse, hay que estar pendiente a los anuncios oficiales en donde inicia la vacunación esta semana aquí en la ciudad capital, en dos corregimientos, los más grandes, importantes del país. Estamos haciendo barridos justamente primero porque recibimos cantidad importante de vacunas y podemos hacer barrido. Y segundo, considerando todos los efectos secundarios y toda la necesidad que existe en este momento de vacunar nuestra población justamente para impactar a la pandemia a nivel nacional. Nosotros iniciamos con barridos en áreas en el interior del país justamente porque en este momento de la pandemia eran ciudades en donde los números epidemiológicos eran los más altos. Pero en este momento vamos a poder ampliar las áreas de barrido y
Estamos comenzando en el día de mañana aquí en la ciudad capital y en otras ciudades del interior del país. En el caso de la doctora Alston Bernal, me quedo solamente con la parte, hablamos de los varones en el tema de la disfunción eréctil, del tema de la infertilidad, el tema de lo que pudiera afectar la testosterona, pero también usted es especialista porque tiene que ver con los riñones, otro órgano que afecta muy fuertemente el coronavirus. Explíquele a la gente, aquí hay a la población masculina y femenina, niños y jóvenes, y más que nada a los jóvenes, cómo este virus ataca a los riñones, cómo afecta a los riñones. El COVID, como iniciamos hablando en un principio, uno está enfocado en que afecta el pulmón. Exacto. Pero afecta todo el sistema vascular. Afecta el endotelio, eso es la capa interna de los vasos. ¿Dónde tenemos endotelio? En todo el organismo, ¿sí? Los vasitos terminales, o sea, los órganos tienen vasos terminales. ¿Quién tiene vasos terminales? El pene tiene vasos terminales. Ya hablamos que afectamos la función eréctil por la circulación. Los riñones tienen vasos terminales. Igual como estamos muy relacionados con la diabetes, que daña el riñón poco a poco porque afecta los vasos terminales. Igualmente, el COVID va a afectar los vasos terminales, no directamente porque se mete el virus ahí, sino porque daña el endotelio. Al dañar el endotelio, el intercambio que hace el riñón es como una coladera, llega a la sangre con los desechos, se queda con lo que es benéfico y pasa a la orina los desechos. Si ese intercambio entre los vasos no es efectivo, entonces la función del riñón comienza a mermarse y ya su riñón no puede limpiar adecuadamente la sangre. Eso depende obviamente de muchas otras cosas más. Si es un paciente hipertenso, si es un paciente ya con algo de diabetes, si es un paciente obeso. Todas esas cosas va a mermar más en la función renal de ese paciente. O sea, tienes una bolita con algunos factores y le agregas otro más fuerte que es el COVID, terminas de producir la alteración y dañar la función de ese riñón. Y usted sabe, a las dos le pregunto porque Panamá, me refería a eso, es a los riñones básicamente, doctora, porque usted es uróloga, pero aparte de eso, ambas son médicos y tenemos una alta incidencia de personas con diálisis, personas con problemas renales en este país, que como usted dice, si a esa bolita le agregamos otro ingrediente más, como el caldo, como cuando veamos esta vasija de las brujas y le agregamos las patas de las ranitas, entonces ya tenemos como que sí, el drama más feo, ¿no? Le agrego, y la doctora va a estar completamente de acuerdo conmigo con algo que ya les mencioné. Prevención. Claro. No estamos acostumbrados a prevención. Así es. ¿Sí? Pensamos que me voy a ir a tratar la hipertensión cuando vea lucecitas, cuando me duela la nuca. ¿Okay? No, tú eres hipertenso y no vas a tener esas manifestaciones. Las principales causas de insuficiencia renal en Panamá son hipertensión no tratada, diabetes no tratada. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? No vas a esperar a que tengas una cetoacidosis diabética y te desmayes. Tienes que chequearte, o sea, tienes que hacer medicina preventiva. Aquí hay centros médicos de salud, de atención a todo nivel, Caja del Seguro Social, MINSA, donde te puedes hacer tus exámenes anuales. ¿Qué exámenes anuales? Chequearte cómo está la glucosa, la presión arterial, que son las dos principales causas de patología crónica en Panamá. Y esas dos principales, si no las detectas a tiempo, te lleva a insuficiencia renal. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente medicina preventiva, insistir en medicina preventiva. Y si a esos dos velitas usted le agrega la del COVID. Así es. Efectivamente estoy de acuerdo con lo que manifiesta la doctora Alston. Nosotros en el Ministerio de Salud hemos estado trabajando justamente para orientar a las personas a asistir a los centros de salud justamente para sus evaluaciones, y necesitamos realizar un esfuerzo aún mayor para poder mejorar
todo el sistema de atención primaria a nivel nacional, porque allí nosotros tenemos una dificultad. Sin embargo, estamos orientados a reforzar toda la red de atención primaria justamente para que los conciudadanos tengan donde poder asistir a evaluarse. Sí, el COVID pues ha traído mucho retraso en todas estas cosas, porque nadie quiere salir de su casa a menos que me duela algo o que me sienta muy mal. Y otra cosa, pues que eso es de siempre, no del COVID, es de siempre. Hablando de sexo, la mujer siempre ha sido creada con la idea de que se tiene que evaluar. ¿Okay? Va a iniciar vida sexual activa, va al ginecólogo. Se quiere embarazar, va al ginecólogo. Su médico es el ginecólogo, pero el varón no. El varón no va a ir al médico a menos que tenga algo que le duela. Y hablando de patologías urológicas, si mi papá o mi hermano o mi amigo le dio cáncer de próstata, entonces yo me asusto y voy y me controlo. Pero no hay esa cultura en el varón de hacer medicina preventiva. Hay que evaluarse. Siempre es más barato prevenir que tratar. Así es. Entonces, doctora Celeste, y sobre ese punto, y ya como usted también ha mencionado, usted es especialista en urología, ha mantenido contacto con pacientes que incluso algunos de ellos ya han tenido COVID-19. ¿Qué variación, qué es los cambios más notables que usted ha notado en algunos de esos pacientes que han padecido de COVID-19, mayormente dentro de esta especialidad suya? ¿En qué sentido? Pacientes que ya tienen algún tipo de afectaciones, por ejemplo, en su tratamiento, por ejemplo, si algunos padecen de cáncer de próstata, les ha dado COVID. ¿Qué cambios usted ha notado en esa persona posterior al COVID? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha alterado? ¿Ha cambiado su condición? Normalmente los pacientes que consultan por COVID y lo que hemos tratado nosotros, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer de próstata y están en su tratamiento hormonal o han sido operados y padecen COVID y van a su control, te manifiestan pues, doctora, me dio COVID hace 3 meses, estuve hospitalizado o estuve en hotel, pues siempre te narran un poquito de lo que pasó en la parte de relación familiar, si el COVID realmente fue, pues uno le indaga, ¿no? Realmente fue grave las manifestaciones o Claro. no, y pues todos te manifiestan todo el entorno familiar. Creo que la parte psicológica es muy importante en el grupo de pacientes con síndrome post-COVID. En algunos, pues, están la parte de las manifestaciones de disfunción sexual eréctil, que como les dije, pues eso es multifactorial. Claro. Eso es multifactorial, pero tenemos que tener en cuenta que el COVID lo puede desencadenar o lo puede empeorar. En cuanto a experiencias con pacientes de COVID, creo que todos hemos tenido experiencias con pacientes con COVID positivo, activo, y realmente es un estrés grande. La primera vez que atendí a un paciente COVID fue en el Hospital de Especialidades Pediátricas y eso fue finales de marzo, comenzando la pandemia. Nadie tenía idea de nada, nadie tenía idea de realmente cómo se transmitía la enfermedad. Era una urgencia quirúrgica, había que operarlo. Y lo que recuerdo es pues, que todos tuvimos que vestirnos como astronautas, por más que tú sintieras en tu corazoncito, me voy a morir o no me voy a morir, me voy a contagiar o no me voy a contagiar, pues era un trabajo que tenías que hacer. Claro. Y lo que yo recuerdo es que pues, antes de comenzar esa cirugía, todos le pedimos mucho a Dios que nos protegiera. Así es. Que nos protegiera. Porque pues en ese momento nadie sabía nada. Igual podíamos habernos contagiado durante la cirugía, por más que tuviéramos vestidos de astronauta, porque... Esto recuerda mucho, son doctora, experiencias en los años 80, el inicio del VIH, ¿no? Que los que médicos no pensaban que sabían... si tocabas al paciente... Exacto, no sabían contagiabas. porque el coronavirus, la viceministra, perdón, todavía no termina de darnos todas las manifestaciones. Así es. Por ejemplo, la doctora Halston nos hablaba del tema de la disfunción eréctil, pero nos bordeaba el tema de la salud mental. Aquí lo hemos tocado. ¿Cómo afecta, por ejemplo, al paciente COVID, al paciente que sobrevive,
el no respirar bien, el no caminar correctamente. Una persona, como la menciona, no hablamos, descartamos, hacemos una sociedad de descarte de los adultos mayores, pero un hombre joven de 30, 40, 50 años que todavía camina normal, comienza a ver su disminución, el área pulmonar disminuye. Explíquele a la gente para que veas, para que trate de comprender el que sobrevives, pero te quedan secuelas del COVID. Sí, totalmente. Uno de los puntos que es muy importante que mencionó de todo el bagaje de conocimiento que ha manifestado la doctora Alston en la entrevista, uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención es justamente lo que queda en el paciente, en su psiquis, cómo se ve afectado el paciente en su estado anímico. Imagínense si esta persona antes del COVID-19 respiraba adecuadamente por la nariz, percibía los sabores, identificaba los olores, disfrutaba de las comidas, no tenía ningún problema auditivo, porque cuando no respiras adecuadamente por la nariz, se afecta la audición en cierto grado y también puede inclusive afectarte en tu equilibrio. Entonces nosotros todos los días estamos aprendiendo de lo que el COVID-19 afecta en el organismo de las personas, en todas las edades. Y ese aprendizaje nos sirve para hoy estar sentados aquí y hacer un llamado de atención a las personas. Si usted era una persona saludable, es una persona saludable, no arriesgue su salud ni su vida. Opte por prevenir una situación que va a afectar y no sabemos cuánto tiempo. Una de las preguntas que me hacían, ¿cuánto tiempo la persona puede recuperar su olfato O su gusto? Y nosotros no podemos decir en cuánto tiempo lo puede recuperar. Solamente vamos a tratar la situación, vamos a ayudar a la persona a ir recobrando poco a poco su salud. Sin embargo, tampoco sabemos los niveles de afección que tenía ni los efectos y las otras enfermedades que podía estar padeciendo esta persona antes del COVID-19. Todos estos son factores que van a influir en el post-COVID. Entonces, ante esta situación, yo recalco el llamado que hace la doctora Alston de es mejor prevenir. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que hoy en día Panamá tiene todas las herramientas a nivel de salud para prevenir padecer una enfermedad tan grave y mortal como el COVID-19. Bien, y sin duda alguna, tal como lo menciona Jorge, es una enfermedad que todavía crea sorpresa en el área científica, se desconocen las secuelas, pero basándonos en cuanto a los hechos, ¿qué se espera de aquí a 10 años con esas personas que han tenido secuelas? ¿Se espera que aún de aquí a 10 años personas continúen muriendo a raíz de lo que les dio con el COVID-19? No lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Nosotros, el día a día con el COVID-19 es ir aprendiendo para poder estar a la altura de atender la situación. Y nosotros, al tener la vacuna, tenemos, además de la protección, del uso de mascarillas, el distanciamiento, las caretas, nosotros contamos, el mundo cuenta con una vacuna para poder minimizar los efectos del COVID-19 en el organismo de una persona sana, saludable, que puede y que tiene un futuro reproductivo en caso de los jóvenes. Nosotros consideramos que este llamado de atención es justamente por lo que conocemos el día de hoy del COVID-19. No lo conocemos todo, es muy complicado decir qué va a pasar el día de mañana, mucho más pensar en lo que puede pasar de aquí a 10 años. Sin embargo, las secuelas, lo que estamos viendo, es complicado y minimiza en todos los sentidos la capacidad de vivir adecuadamente una vida saludable a cualquier persona de cualquier edad. Entonces nosotros ante esta situación sí consideramos que utilizar las herramientas que conocemos y con las que contamos hoy en día. Y una de ellas es la vacuna contra el COVID-19. Sí, doctora Alto, quizá la última pregunta sería, y me viene a la mente un poco ya recopilando todo, el que, por ejemplo, algunos, porque la doctora Ivette ha hecho algo, ha recalcado la vacunación, usted habla mucho de la prevención, que es correcto,
pero habrá gente todavía, o varones, vamos a referirnos a los varones que piensan, bueno, si me da COVID, existe una pastita por ahí que me puede ayudar. ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, las pastillitas son caras. Y creo que, vuelvo y le recargo, es más barato prevenir que lamentar. Y quiero que le diga que la pastillita no es 100%. Claro. ¿Sí? Entonces usted no sabe si va a ser de ese 20% que la pastillita no le sirve. Entonces creo que es más fácil que se cuide, que nos cuidemos todos, que pensar en que va a haber una solución con una pastillita. Bien, lamentablemente se nos agota el tiempo y llegamos a la fase ya de conclusiones. Doctora Celeste Halston, gracias por estar con nosotros y sobre todo para que nos dé esa conclusión, ese mensaje a la población. Igualmente, la viceministra, ese mensaje a la población que acudan a vacunarse, doctora Halston. Claro, por supuesto. Las estadísticas son claras. Los porcentajes donde más se presenta COVID en nuestro país es en el grupo etario que va entre 20 a 49 años. De 20 a 30, un 20%. De 30 a 49, otro 20%. O sea, el 40% está en el grupo de varones en edad reproductiva. Entonces, este grupo de varones debe preocuparse por prevenir, debe preocuparse por usar su mascarilla, por vacunarse. ¿Qué complicaciones se está viendo en la evidencia científica que pasa en el varón? Disfunción sexual eréctil, alteración en la fertilidad. ¿Eso va a poder ser reversible? No lo sabemos en este momento. Entonces, por favor, la recomendación es vacúnese, cuídese usted, cuide su familia y piense si en un futuro va a poder o no tener hijos. Entonces, todas estas recomendaciones son válidas tanto para los varones, tanto para las damas, que igual son pareja de estos varones jóvenes. O sea que, en general, la recomendación es utilizar el recurso que hay, que, vuelvo y le repito, es gratuito, está disponible en muchísimos lugares. Recuerde, el COVID no solamente es en el pulmón. Ya hay evidencia científica que en el varón puede producir disfunción eréctil y puede producir alteración en la fertilidad. Ese sería mi mensaje para todos. Viceministra, sus conclusiones y también el llamado a la población ante todo esto que se ha dado, y más el ejemplo en firme que nos da también la doctora Celeste. Efectivamente, ha sido muy asertiva con las puntuales afecciones que pueden experimentar los hombres en edad reproductiva, y ante una situación como esa, me permito hacer también un llamado a la ciudadanía, ya que nosotros en este momento hemos observado que tenemos un 55% de ocupación de nuestra capacidad instalada a nivel nacional en salas COVID y salas UCI. Eso nos invita también a evaluar cuáles son las edades más afectadas en este momento de la pandemia, en donde estamos enfrentando una tercera ola, y efectivamente es la población joven, aquella población que aún no se ha vacunado. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado a esta población a que, por favor, atienda a todos los anuncios oficiales de los puntos de vacunación para que puedan acudir a ellos y ser vacunados y optar por la vacuna que está disponible, o Pfizer o AstraZeneca, ambas con un alto porcentaje de efectividad ante las cepas que hemos identificado como más agresivas, que son la Gamma y la Delta, y nosotros aquí en Panamá contamos con vacunas eficaces y seguras. Entonces, esta es una oportunidad que no puedo desaprovechar. La gente joven ya tiene la oportunidad de ser vacunada. Iniciamos la vacunación masiva tanto en la ciudad de Panamá como en las provincias. Solamente esté atento de cuando le toca al área donde usted reside. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. Jorge. Sí, yo para finalizar, gracias a ambas, gracias Carlos. El tema, nosotros hemos tenido sentados aquí a dos médicos
dos especialistas en distintas áreas, una uróloga, la otra otorrinolaringóloga. Nos han sido muy claras, una hablando del tema de, que ya lo mencionó y no lo voy a repetir, el tema de las afectaciones que puede provocar el coronavirus. Al ser un virus, como ella lo explicó, como dijo la viceministra magistralmente, tiene la capacidad de irse al área reproductiva del hombre y causar problemas, no decimos que a todos, pero ¿para qué arriesgarte a ese espacio si tenemos, como dijo la viceministra, en Panamá tenemos y ciertamente las dos mejores vacunas que se han creado, Pfizer y AstraZeneca? A la AstraZeneca se le hizo una publicidad un poco negativa. En lo personal, yo no esperé la Pfizer, me vacuné con AstraZeneca. Aquí estoy, no sé si en el minuto segundo me moriré, pero no será de AstraZeneca, será de cualquier otra cosa. Y lo importante es, como dice la doctora Berrío, la vacunación. Las salas no están llegando ya adultos mayores, está llegando una población de 30 años, gente productiva, gente que labora, gente que tiene familia tal vez pequeña. Y esa población tiene que entender, tanto varones como mujeres, que el coronavirus es una ruleta rusa. Hay quienes logran salir y tal vez no tener ningún efecto COVID. Hay otros que tienen efecto COVID, pero lamentablemente llevamos más de 6.000 personas que han fallecido porque no se pudieron salir de una sala UCI. Y perdón, te voy a decir algo con el respeto que ustedes son médicos, pero me lo explicaba un médico cuando mi madre estuvo en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. El solo entrar a una unidad de cuidados intensivos, ustedes son médicos, saben que el porcentaje de sobrevivencia baja muchísimo. Claro. Y ahora con COVID, señores, baja mucho más. Así que ahí lo dejo y a vacunarse, porque es la única manera de frenar el virus. Gracias, viceministra Ivette Berrío, por estar con nosotros, doctora Celeste, también por compartir con nosotros información muy valiosa también y que quizás la población desconoce y dice, bueno, no me pasa nada, 400 y pico de personas le dio COVID y ahí están caminando, pero hay secuelas y esas secuelas pueden ser de por vida y tal como dice la viceministra, no sabemos qué tanto te dure la vida después del COVID, puede ser que se te acorte y no te das cuenta. También queremos agradecerle a Soho City Center por facilitarnos sus instalaciones para poder hacer realidad este programa en el día de hoy. Como siempre, invitarlos también para que nos acompañen el próximo jueves, donde estaremos brindándoles más informaciones a través de A Profundidad. Y las recomendaciones muy importantes: continúe con las medidas de bioseguridad y acude a vacunar.